La Fiscalía de los Estados Unidos retira cargos de narcotráfico a Nicolás Maduro y con esto se abre la posibilidad de ser liberado a la brevedad y también se confirma que el cártel de los soles de Venezuela nunca existió y solo fue una invención de los gringos para justificar el secuestro de este presidente. Vamos a revisar la noticia y ¡vamos allá! Pues así es, ciudadanos, ante el secuestro de Nicolás Maduro y la invasión a Venezuela por parte de los gringos, ahora se abre una brecha legal para este mandatario caribeño y como tal se confirma que Nicolás Maduro podría ser liberado a la brevedad tras ganar su juicio en Nueva York. Pues vamos a revisar esta información porque hay muchísimo que abarcar y es que ya sabemos para este punto acerca del juicio que se está llevando a cabo en Nueva York y la primera audiencia donde Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores fueron increpados por el juez. Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas y casi todas las naciones que fueron llamadas a esta reunión hicieron un llamado fuertísimo al gobierno de Trump diciendo que esta es una violación a la Carta de la ONU y también a los derechos humanos y a todos los estatutos internacionales habidos y por haber. Pues ante esto, su secretario de pacotilla, Marco Rubio, salió a decir que no le interesa lo que dice la ONU y que como siempre Estados Unidos se la va a pasar por el arco del triunfo. No, you're wrong in your question. Number one, Venezuela is a major source, and the reason why is the following. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting, and I'll tell you why. It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the drug. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. Maduro is indicted by a grand jury in the Southern District of New York. That means the Southern District of New York presented the evidence to a grand jury, and a grand jury indicted him. And then a superseding indictment came out that was unsealed about a year and a half ago that specifically detailed Maduro's actions. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. Y es que sí, ciudadanos, es más urgente de lo que parece esta situación porque a pesar de que Estados Unidos pueda burlarse de la ONU y de cualquier organismo, no puede ir por encima de la misma ley de su país, pues ya se ha abierto la puerta para que Maduro y su esposa puedan salir de Estados Unidos por medio de un juicio internacional y no por un juicio civil como el que se les está llevando a cabo actualmente en Nueva York. Pues para delinear esta estrategia se ha contratado al abogado de nada más y de nada menos que de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Hablamos de Barry Pollack, el cual negoció la libertad de estos presos políticos, entre ellos Julian Assange, el más buscado por el gobierno de los Estados Unidos, por revelar todos estos escándalos de espionaje y de violencia desenfrenada por parte del ejército de Estados Unidos en Irak y en Afganistán hace ya algunos años. Esta es una excelente noticia, ciudadanos, después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William, afirmara que conforme a la Constitución de Venezuela y al derecho internacional, Nicolás Maduro y su esposa gozan de inmunidad por su investidura como presidente y primera dama, por lo que señaló que se impide que este personaje sea arrestado o juzgado por un tribunal extranjero. Todo esto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, y quiero destacarlo de manera muy firme ante el mundo, la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal. porque las leyes internacionales y el mismo Código de Estados Unidos dice que ningún presidente puede ser procesado así nada más. Tiene que haber inmunidad procesal o legal y que bajo los métodos en los que secuestraron a Nicolás Maduro de su país, esto es considerado como acto de guerra o de invasión, por lo que Maduro y su esposa podrían considerarse presos de guerra mientras el conflicto esté activo, pues estos son muchos conceptos legales, ciudadanos, pero todo apunta
apunta a que Maduro tendría muchos beneficios en la Unión Americana y después de su primera audiencia, este presidente habría delineado una estrategia legal muy inteligente en la que se habría atenido a los convenios de Ginebra, buscando de esta forma un juicio internacional y no un juicio civil dentro de Estados Unidos. Es decir, podría tener mucho más beneficios, puesto que con el simple hecho de no ser recluido en la prisión en los Estados Unidos y llevar su proceso en libertad ya sería bastante ganancia para él. Para esto, Estados Unidos tiene que negar cualquier prueba de que el secuestro de Nicolás Maduro fue un acto de guerra. Por lo mismo, es que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante gringo Mike Waltz dijo que no hubo ningún acto de guerra y que todo fue un acto de prevención de seguridad nacional. Pero ¿por qué todo esto es tan importante, ciudadanos? Simplemente estamos hablando de la tipificación o la forma en la que se va a catalogar el delito de Maduro y con ello los beneficios que podría tener, como ya mencionamos, pues este presidente claro que tiene la oportunidad de quedar libre, porque como tal Maduro, al no declararse culpable de los delitos a los que la fiscalía lo acusa, pues está abriendo una brecha para que sea catalogado como un prisionero de guerra al no querer colaborar con los gringos tal y como ellos lo buscarían. Pues en la audiencia, inclusive los asistentes dijeron que vieron a Maduro bastante confiado y lo vieron muy sólido, asegurando en voz alta que él sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela, lo cual, ciudadanos, es bastante cierto, dado que aunque los gringos no acepten las elecciones de ese país, pues claro que Maduro sigue siendo el presidente. La mayoría de las naciones lo consideran así y Venezuela goza de mucha estabilidad política. Pues ante esto, claro que ya se comenzó a desarmar este andamiaje que los gringos realizaron contra Maduro y como tal se ha confirmado que el mismo Departamento de Justicia ya retiró el primer delito contra Maduro y su esposa, pues quitaron la acusación hacia el presidente de ser el líder del grupo del Cártel de los Soles. Es una agrupación ficticia que crearon los gringos hace ya algunos años, pues la justicia gringa dice que no puede probarse esta acusación en un tribunal ya que el grupo no existe en absoluto, ciudadanos. Imagínense, los mismos gringos echándose para atrás en acusaciones que venían diciendo desde hace años hacia Nicolás Maduro, pues en automático se les cae todo el jueguito y todo el teatro que Maduro es el líder de un cártel, pues ese mismo motivo por el que los gringos llegaron a extraer ilegalmente a este presidente de su país. Y si no era por ese delito, entonces realmente no hay ningún delito o falta que se le pueda comprobar al presidente Maduro. Tendría que ser liberado automáticamente solo por comprobarse que no existe el cártel de los soles como imagina el gobierno gringo. Casualmente, en su cuenta de Twitter, como vemos en pantalla, Trump mismo sigue llamando presidente a Nicolás Maduro. Pues que no se supone que era ilegítimo, no se supone que Estados Unidos no reconocía la presidencia de este señor y que por el otro lado no reconocía los resultados electorales de 2024. Pues justamente por eso es que en su momento el presidente Petro de Colombia tenía toda la razón al decir que este cártel no existía. Nada de eso, ciudadanos, pura película hollywoodense. Además, recordamos que los exmarines o exboinas verdes también lo dijeron, el cártel de los soles no es real. Así lo aseguró en su momento Jordan Grudeau, un ex sargento de las fuerzas especiales del ejército gringo, quien dirigió exactamente una fallida incursión marítima en Venezuela en el 2020 con el objetivo de justamente capturar a Nicolás Maduro, pues la CIA creó este cártel de los soles en los años 90 aludiendo al sol que compone el logo de la misma CIA, es decir, ciudadanos, era una broma y una referencia entre agentes estadounidenses, es decir, una simple coartada. Pues también en su momento el presidente Chávez tenía la razón, los gringos acusarían a cualquiera de ser narco y tal como lo hicieron en Irak, donde no encontraron armas de destrucción masiva, los gringos solo saquearon el oro de ese país y tal y como no encontraron a Hamas en Gaza, solamente se exterminaron a todas las personas en esa franja. Y es que sí, ciudadanos, sabemos que los gringos están totalmente desesperados de conseguir más territorio y recursos, tanto que están de acuerdo en violar el derecho internacional y por lo mismo es que Trump está muerto del miedo.
miedo, tanto miedo que de ser enjuiciado e ir a la cárcel es como Trump se está viendo en un futuro. Todo esto por el secuestro ilegal que hizo de Maduro, pues vamos a escuchar cómo es que dice este personaje que tiene que ganar las elecciones en próximo noviembre, porque si no lo hace, los demócratas le harán un juicio político e irá efectivamente a prisión. Because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. I don't win the midterms. Because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. Y es que sí, ciudadanos, es una gran posibilidad de que Maduro sea liberado en los próximos meses o que su juicio sea llevado en libertad, pero Trump sabe que también tiene mucho que perder dado que su incursión o su pequeña escaramuza en Venezuela actualmente ya no está teniendo los resultados que él quiere, puesto que Venezuela ya tomó a Delcy Rodríguez como nueva presidenta y no está entregando el petróleo. Pues esto mismo ha sido resaltado por la misma presidenta Sheinbaum, que ha dicho que es una gran estrategia lo que está haciendo Nicolás Maduro y que como tal México está apoyando para que se libere a este presidente. Pues es muy interesante la posición del presidente Maduro. Repito, más allá, porque está esta idea que desde el 2006 se la dijeron al presidente López Obrador en su campaña a la presidencia. Es que México va a Venezuela, es que la 4T, ayer lo dijeron también en uno de los canales de televisión, es el chavismo, es el modelo mexicano, el humanismo mexicano, la cuarta transformación surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México de la independencia a la fecha. Y se fue construyendo con el pensamiento del pueblo de México, en un gran movimiento por la democracia, por las libertades, en contra de los fraudes electorales y por los derechos sociales que hubo en México desde mediados del siglo XX. Y se fue construyendo ese gran movimiento y nuestro modelo está aquí. Y nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de la libertad de reunión. Aquí no se detiene a nadie por sus ideas, a nadie. Al revés, lo que hay es debate público. Entonces nosotros estamos de acuerdo con las libertades. Pero incluso aunque estuviera en contra, repito, de Maduro, es muy distinto a estar a favor de una intervención. Y es que sí, ciudadanos, la realidad es que los gringos están desesperados y como tal, también esta misma acusación hacia Nicolás Maduro está intentando manchar a nuestro país, puesto que en los documentos del Departamento de Justicia se reveló que las acusaciones de narcotráfico a Maduro se sustentan en archivos que abarcan los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues la fiscalía dice que Maduro colaboró con el cártel de Sinaloa y con los Zetas en el gobierno de Calderón y que como tal por eso se creció el supuesto cártel de los soles en Venezuela. Pues vamos a escucharlo rápidamente de la presidenta Sheinbaum arremetiendo contra la fiscalía gringa y también contra los medios chayoteros mexicanos que siguen replicando esta historia golpista para tratar de invadir México como próximo país en la lista de Donald Trump. ¿Qué les dice esta? ¿Qué pretende el periódico con esto? Porque además se lee la nota y dice que aparece México, que porque a través de México pasaba droga. Sí, pero el asunto es ¿qué se pretende con esta 8 columnas? O sea, porque, a ver, ¿qué pasó ayer? Bueno, tomó posesión la nueva presidenta de Venezuela, fue el posicionamiento en Naciones Unidas. Hicimos un posicionamiento aquí en la mañanera, pero la nota es que aparece en México. Bueno, ¿será que el periódico Reforma está en eso? Yo lo dejo al debate, porque es importante. Y lean el contenido. En fin.
Y es que sí, ciudadanos, así vemos finalmente cómo es que los gringos están tratando de meter a México en todo este caldo de acusaciones falsas hacia Maduro y todo este asunto de prisioneros de guerra y de incursiones bélicas en países soberanos. Lo mientras, la empresa petrolera Chevron, como vemos en pantalla, la única aprobada para la extracción de crudo venezolano, ya está yéndose al carajo en la bolsa gracias a esta invasión estadounidense, lo cual habría de agradecerle al mismo Trump que le dio el tiro por la culata. Pero ya veremos al paso de los días, de las semanas y de los meses cómo es que esta situación se va atenuando al paso de que Trump va a ser enjuiciado por invadir una nación soberana y tratar de quedarse con todos sus recursos naturales. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta estrategia legal de Nicolás Maduro? ¿Ustedes creen que vaya a ser liberado a la brevedad? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!